Hoy volvemos a abrir el rincón del lector con algo muy mágico, y es que está relacionado con lo que estamos todavía aún de resaca, pues nos habla de los Reyes Magos, mejor dicho, nos habla de las esposas de los Reyes Magos, los responsables de traer el 6 de enero aquellos regalos que pidieron los pequeños y ya no tan pequeños. Su autor está aquí con nosotros, recién llegado de México, donde ha estado en la Feria del Libro de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión presentando, pues, como aquí tengo yo a mi izquierda, la versión juvenil de la novela de las Tres Reinas. Luis Alberto Serrano, bienvenido, su autor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme, por supuesto, ¿no? Un placer. Además que yo llevo Telde en mi corazoncito, yo dirigí los carnavales de Telde hace años y no se me va a olvidar nunca. Cuéntanos, Luis Alberto, ponos al corriente, ya nos comentaste un poquito del carnaval. ¿Quién es Luis Alberto Serrano? Pues mira, Luis Alberto Serrano es un chico que trabaja de celador, bueno, ya no es tan chico, trabajo de celador en el Hospital Negrín. Llevo 30 años trabajando de celador y ya siendo celador estudié, me titulé en realización de audiovisuales y espectáculos y llevo una vida paralela. Llevo más de 25 años haciendo producciones de cine, publicidad, espectáculos, como os acabo de decir, dirigí las galas de aquí en el Carnaval de Telde. He hecho muchísimas cositas y el último niño es esta novela, Las Tres Reinas, que ahora estamos presentando la versión juvenil. Pero yo siempre me he definido, porque me cuesta definirme, como un creador que elijo el método adecuado para contar la historia, ¿no? Hay historias que han salido en cortometraje, hay historias que han salido musicales, hay historias, y este tenía que ser novela. Y la obra de Las Tres Reinas para adultos salió a la venta en el 2019, si no nos equivocamos, y sabemos que ya entonces tuvo su recibimiento en el mercado mexicano y que el año pasado pues nace en México también esta nueva versión de Las Tres Reinas, que es exacto como comentabas, la versión juvenil. ¿Cómo sucede y cómo ha ido su presentación en la Ciudad de México y en Guadalajara? Pues mira, en el 2019 yo escribí la novela, la presenté aquí, yo por unos contactos que tenía por viajes anteriores que había hecho a México, porque yo en México también he dirigido cine, en México he presentado obras de teatro, he hecho giras con cantantes canarios, y en una de esas giras pues conocí a un matrimonio que tiene una editorial, y yo cuando publiqué mi novela aquí, pues bueno, los llamé un día, le digo, oye mira, tengo una novela, que si os apetece publicarla. Sergio Aro de Dalca Ediciones me dijo, oye Luis, mándala y la leemos y si nos gusta pues la publicamos. Y a los 4 días me llamaron y me dijeron que sí, que la iban a publicar y que la iban a presentar en la FIL de Guadalajara, ¿no? Entonces yo, que ya había estado en la Feria del Libro de Guadalajara como espectador, yo sabía dónde iba y te aseguro que esa noche me dio mucho vértigo, ¿no? Porque la FIL de Guadalajara, para la gente que nos esté viendo, es la feria del libro más grande del mundo en habla hispana. O sea, y decir, yo que todavía no me considero escritor, estar aquí en el Camp Nou o en el Bernabéu de la literatura, pues para mí era un sueño, ¿no? Pues así lo hicimos. En el 2019 pude estar en la FIL de Guadalajara presentando la versión original de Las Tres Reinas y con este tiempo pandémico que todo se paralizó, pues bueno, pues el libro se ha seguido vendiendo. Yo aquí voy vendiendo ya la 5ª edición aquí en España, lo cual para ser un escritor novel y ser la primera obra, pues la verdad que no me puedo quejar ni de lejos. Y entonces los lectores, aquí ya me habían dicho, pero en México también, demandaban que si el libro no era más para niños. Entonces, hablando la editorial Dalca y yo, decidimos hacer una versión juvenil, que es la que hemos presentado ahora en México, en la Feria del Libro del Zócalo. Empecé en la Feria del Libro del Zócalo y terminé en la FIL de Guadalajara otra vez, ¿no? Y estar en la FIL de Guadalajara de nuevo, pues yo solo te iba a poner un chismito, y es que según entré el primer día con mi acreditación de presentación, pues me eché a llorar, me tuve que ir a un rinconcito, porque es muy fuerte estar ahí, ¿sabes? Cuando sabes que estás rodeado de los mejores y que estás ahí, ¿no? Y entonces pues ha sido pues eso, pues un convenio entre lo que los lectores les demandaban a la editorial mexicana y lo que me demandaban a mí, pues decidimos publicar la versión juvenil. Y ahora que conocemos un poquito más de la obra, nos vendría bien adentrarnos un poquito en ella. A ver si digo los nombres bien de las tres esposas: Selmi, ¿Petomila o Tomila? Tomila. Tomila tal cual, y Cadina. Que son las tres esposas de los astrónomos Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Esto quién lo dice? ¿Lo dice Luis Alberto en su libro o los libros o la historia de la época?
Lo dice Luis Alberto, obviamente, ¿no? La novela, aunque hay un periodo de investigación muy grande, porque en ningún momento me quería saltar absolutamente nada de la tradición que sí existe, y estuve 6 meses, sobre todo cuando decido que Tomila es nieta de Julio César y Cleopatra, pues tuve que volverme otra vez a estudiar porque tenía que conocer muy bien la vida de Julio César y Cleopatra para poder crear los personajes, ¿no? Y los dijiste bien, son las 3 esposas de los astrónomos, aunque Cadina es la más pequeña de las esposas de Baltasar, porque Baltasar tenía 8 esposas. Ah, vale. Que como bien se explica en el libro, pues bueno, es la historia de esas sociedades, como en la sociedad nubia, que son sociedades guerreras, mandan muchos hombres a la guerra y vuelven pocos. Y como en aquella época pues las mujeres no podían trabajar, tenían que vivir acopladas a un hombre, pues claro, ahí no había tantos hombres como para tantas mujeres y por eso tenían que compartir. Vaya. ¿Y qué papel juegan al margen de ser las esposas de...? Pues cada una juega su misión en cada matrimonio. Fíjate que Celmis es astrónoma, igual que Melchor, es igual de sabia. Lo que pasa es que en aquella época, como las mujeres no tenían una credibilidad cultural, Celmis los estudios de la astronomía que había descubierto, todos los presentaba a la sociedad con el nombre de su esposo, con lo cual no trascendía su nombre en ningún momento. Es una persona muy culta y muy sabia. Sin embargo, Tomila, como es nieta de Julio César y Cleopatra, ella no es tan sabia como su marido Gaspar, pero está acostumbrada en su palacio de Alejandría a tratar con reyes y a tratar con súbditos, con lo cual es la perfecta persona que domina las emociones de la gente, ¿no? Y Cadina es la más pequeña de las esposas de Baltasar, es prácticamente una niña inexperta en todo en la vida. Y a lo largo de la novela, que es una de las pretensiones que yo tenía, va a ir aprendiendo la cultura de una y el don de gentes de la otra. Con lo cual van a ir creando a una futura reina de Nubia, que va a ser Cadina. Y esta obra además tiene una finalidad y un canto que, según nos dicen, pues al igualismo o sea, la igualdad de géneros y una reivindicación pues al papel de la mujer de la época. Eran mujeres valientes, entiendo, ¿no? Por lo que nos cuenta. Eran valientes y muy válidas. Además que la suerte que tiene Cadina, y por eso fue elegida por la corte nubia para que acompañara a Baltasar en este viaje, ella va a aprender un montón de cosas de 2 personas muy fuertes y muy sabias en ese aspecto, ¿no? De hecho, Celmis es la precursora, y después las otras la acompañan, en que les encargan en la biblioteca de Alejandría, mientras sus maridos están en la caravana que van hacia Belén, les encargan un trabajo sobre la sabiduría, y Celmis se empeña en que ese trabajo quede reflejado por escrito en la biblioteca y además firmados con sus nombres de mujer, que es una cosa que, como bien decía yo antes, no estaba bien visto en esa época, ¿no? Pero ya se empeñan que ese trabajo en concreto quede firmado con sus nombres de mujer. Y además que, como me decía la dueña de la editorial en México, Ildefonsa, dice: Luis, a mí lo que me gusta es que ellas no luchan, o sea, no se plantan en el suelo a decir aquí esto va a ser esto, sino que convencen con argumentos al Consejo de los Astros de la Biblioteca de Alejandría, que obviamente no le queda más remedio que acatar y firmar con sus nombres de mujer. Luis Alberto es celador, como nos comentó antes, de profesión y titulado en realización de audiovisuales y espectáculos. De su faceta artística, su currículum es interminable, de premios y éxitos, además de cortometrajes, musicales, obras teatrales, llenando pues teatros y etc., que como nos comentaste al principio. Que por cierto dirigiste a José Vélez y a Cristina Pulido, entre otros famosos, en Ante todo respeto. Ante todo respeto. ¿Cómo fue esa experiencia, que ya entiendo que bastante buena, y han quedado atrás estas tareas por la lectura o todavía siguen? No, todo lo contrario. De hecho tengo un proyecto de cine, se supone que para este año, además con una productora radicada aquí en Telde. Y todos están esperando a que yo diga vamos a meternos. Lo que pasa es que es un proyecto muy ambicioso. Yo no lo quise hacer durante la época pandémica porque tendríamos que movernos fuera
de las islas, pero yo creo que ahora puede ser el momento. Con José Vélez y Cristina fue mágico, fue mágico. Los tenemos en imágenes, además, Luis Alberto, yo no sé si se puede oír un poquito, pero vamos que si no, están ahí de fondo, vale, me dicen que no. Ese corto llegó a ganar premios, pero para mí el premio, uno de los premios más grandes que ha recibido ese corto, animo a los espectadores a que lo busquen. Este corto se presentó en México. Ajá. Y fue mágico porque es un corto que dura 16 minutos y yo estuve más de una hora contestando preguntas, sobre todo de la secuencia de José Vélez, ¿no? Porque él es el marido que le pone los cuernos a la mujer y la mujer lo pilla, ¿no? Y llega un momento en el que ella le dice, bueno, ¿y desde cuándo me engaña? Y se desarrolla una conversación un poquito absurda, que de hecho a mí me sorprendió mucho que en el cine se riera la gente. Yo sabía que había llevado la ironía al extremo, pero tanto como para que se rieran, lo cual fue una sorpresa. Pues fíjate, este corto en México, con el tiempo, una de las fans que tenemos, que siempre están buscando cosas nuestras por internet, descubrió que habían hecho una copia. O sea, en México hay un remake de este corto. Anda. Logré localizar a la directora, muy indignado, obviamente, ¿no? Porque me habían copiado el guión, o sea, tal. Y tal cual, entiendo. Tal cual, sí, con las frases puestas en mexicano, pero todo igual. Y de repente cuando localicé a la directora me dijo, mire, nosotros somos los alumnos de la Escuela de Comunicación de la Universidad de México, fuimos a la presentación de su corto, nos encantó, y cuando tuvimos que hacer la práctica a final de curso, pues decidimos hacer el corto de usted, y yo decía, mira, pasé en 5 minutos de estar indignado a estar halagado, ¿no? Claro, por supuesto. Porque en un teatro de una ciudad que tú no conoces, en pie, aplaudiendo tu película, eso ya es indescriptible. Pero es que encima, que les haya gustado tanto, que hagan una copia, pues ya no podía sentirme más que... Y además que esto es lo que te digo, que no es una estatuilla que yo ponga en mi estantería, pero lo considero un premio muy grande porque no sé si habrá muchos cortometrajistas en España que tengan un remake hecho del corto. Pero ese corto está colgado en YouTube, el corto que hicieron ellos, y yo me siento muy halagado de él, ¿no? Y este corto me dio a mí muchísimas alegrías. ¿Y qué tal José Vélez y Cristina Pulido? Encantadores. Yo con Cristina Pulido llevo trabajando desde mis primeros cortos, desde mis primeros proyectos. De hecho, si soy director de galas, es gracias a ella, que me dio la primera oportunidad de dirigir galas, los premios Las Palmas para su agencia, y con ella siempre es como una hermana para mí. O sea, llevo desde mis principios, nuestros padres ya eran amigos, con lo cual, ¿qué te voy a decir de Cristina? La quiero un montón. Y José Vélez, en el making of que tenemos del corto, que lo pueden ver en la web también, él dice que es la primera vez que hace de actor. O sea, él había salido en Culebrones, en Argentina, en varios países, pero siempre había sido José Vélez que iba a algún lado. Claro, ¿no? como famoso, ¿no? Como famoso que da, pero dice que haga algo que no ha sido José Vélez, era la primera vez. Dice, además, haciendo un papel que es tan diferente a mí, porque él comentaba que era incapaz de ser infiel a su pareja, y aquí iba a hacer el papel todo diferente, ¿no? Y yo creo que le sacamos una vis cómica que creo que le da mucho juego al corto. Que a lo mejor él ni siquiera sabía que la tenía, pero es que ese cinismo le salió y vamos, es impresionante, ¿no? Qué bueno, y habían otras historias más, si no me equivoco, ¿no? Estaba la primera historia, que era Fernando Ramos y Emerita Suárez, haciendo la secuencia que le llamamos de los amigos con derecho a roce. Una cosa que hace casi 20 años que tiene este corto ya, no se hablaba mucho de ello. Yo me atreví a hablar de las parejas abiertas, ¿no? También tenemos... ahí lo tienes, a Fernando Ramos y Emerita. Y es un chico enganchado por la relación con la chica, y ella para él no es el hombre de su vida, pero... Se entretiene. Pero lo necesita también, ¿no? Porque todos necesitamos de alguien que nos dé ese cariño, ¿no? Pero ella, pues no estaba preparada para una relación estable, ¿no? Además, curioso, ¿no? Si fue hace tantos años, volvemos un poco también a esto de la mujer, ¿no? Siempre parece que son ellos los que no, y nosotras las que nos enganchamos. La verdad que es un giro para ser algo relativamente antiguo, pues... Pues mira, ese giro no es muy mío. Adelantado. Hay que reconocerlo, que ese giro... En el guión estaba más tópico, la chica era más tópico, es que obviamente, lo que se suele ver, pero ¿no? después le dejé a leer el guión a Fernando Ramos y a Emerita, y Emerita me llamó y dice, Luis, ¿por qué no le das la vuelta a esta secuencia? Más interesante. Y yo le dije, mira, en principio me gusta la idea, déjame que yo esta noche la madure. Llamé a Fernando, oye Fernando, mira, nos estamos planteando cambiar el giro, y Fernando dijo, sí, porque además la reivindicación femenina, o sea, los tres tuvimos claro que la idea de Emerita nos valía para
para contar una cosa que a mí no se me había ocurrido, que era la reivindicación femenina. Claro. Además, yo estoy convencido que ya en esa época las mujeres estaban empezando a adoptar los roles de los hombres de antes, a lo que se va llevando a esta liberación que tenemos ahora, incluso más que hace 20 años, y nos gustó la idea y gracias a Emérita le dimos la vuelta a la secuencia. Qué bueno, pues es bastante interesante por eso, ¿no? Por la antigüedad, por así decirlo, que bueno, esto fue el otro día básicamente, pero... En esa época todavía no había tanta... sí había tanta liberación femenina, lo que todavía no se comunicaba tanto. Exacto. Ahora las chicas de hoy en día sois capaces de decir, no, yo no quiero tener novio, yo quiero tener amigos, y punto. Y lo podéis decir y nadie os va a tachar. Bueno, nadie, todavía, sí, todavía hay que madurar cosas, todavía hay un sector, todavía estamos en un camino. Todavía hay un sector retrógrado, pero ya las jóvenes de hoy en día se atreven a decir que quieren ser libres, ¿no? Hace 20 años te aseguro que no, aunque sí lo eran, ¿sabes? Yo tenía muchas amigas que llevaban ese estilo de vida, pero no se atrevían todavía a publicarlo en redes sociales, a publicarlo. Hoy en día ya es otra historia. Sí, además es como eso, un poco hasta se ve no, es que se tiene que ver totalmente normal, pero que antes eso, pues lo que comentabas, ¿no? Hablabas de eso y ya era la... Le llamaban cosas. Efectivamente, ahora ya al contrario, ahora es que se anima a eso, ¿no? A que cada uno sea libre con su sexualidad y su libertad. Si te quieres amarrar a alguien es porque te apetezca amarrarte a alguien. Exacto. ¿Y había otra historia más o...? Otra historia con Roberto Campos y Armando Vallejo, presentadores de Televisión Canaria. Vaya. Otra bestialidad de secuencia que habla más del sexo y de que cuando tú te peleas con tu pareja... También tenemos imágenes. A veces, ahí le está dando las viagueritas. Cuando tú te peleas con tu pareja, los problemas son problemas y todas las parejas tienen problemas. Lo que tienen que aprender es a suavizar el ambiente para poder hablarlo, porque si los dos se apuntan a bruto, esto va a seguir así, ¿no? Entonces esa secuencia habla un poquito de cómo hay que hacer con... la comunicación, ¿no? Sí, que a veces, pues bueno, pues si estás enfadado pero tienes un rollito esa noche en la cama, al día siguiente parece que cuesta menos hablar las cosas. Menudo elenco de actores y de artistas, porque, oye, la verdad que... Sí, después encima tenía un cameo final que a él le sorprendió mucho cuando se lo propuse, que era Paqui, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Paqui Beza, y la verdad que no me puedo quejar, ¿sabes? Yo en aquella época ya yo tenía ya un cierto caché con los cortos que había hecho anteriormente, tenía un respaldo de un equipo de rodaje impresionante. Míralo ahí. Y ahí tienen a Paqui Beza con Cristina Pulido. Esta secuencia en el corto mexicano me gustó el giro que le dieron ellas y pusieron ahí una chica en vez de a Paqui Beza y a mí me gustó la idea. Si se me hubiera ocurrido a mí, seguramente que lo hubiera empleado también. Pues mira, la verdad que muy adelantado, ¿eh? Sí. Qué bien. Saliendo un poquito de esta faceta de cortometrajes y demás, y lo que es imagen, ¿cómo se presenta el 2023 para Luis Alberto? Y sobre todo relacionado con... Ilusionante, cargado de trabajo, más del que quisiera, pero contento porque ya sobre todo veo que ya, para mí el viaje a México me ha servido para volver otra vez a retomar con el 2019, ¿no? Nosotros los que trabajamos de sanitarios, la pandemia la hemos vivido de una manera muy cruel, claro. Hemos tenido que desintoxicar nuestra mente con muchas cosas y a mí el viaje a México ahora me ha servido para decir, oye mira, ya eres el de antes, ¿no? Entonces quiero volver a hacer cine, voy a escribir un guion de un musical, voy a escribir mi siguiente novela, que ya voy a empezar a investigar y la prioridad, que es lo primero que voy a hacer, es convertir Las Tres Reinas en una obra de teatro. Un plan que existía desde el principio, desde que concebí la obra en mi cabeza, porque mucha gente me dice, mira, como vengo del mundo del cine, vale, ahora la vas a pasar a películas, y es verdad que esta novela es una novela de leer despacito, porque tiene muchas enseñanzas. Entonces yo nunca la he visto como película, pero sí como obra de teatro, ¿no? Porque en la obra de teatro la gente va a aprender muchas cosas, lo mismo que aprenden cuando leen. Es más lenta también. Es el tempo del tempo, pero no, para una película no. Entonces la prioridad ahora mismo va a ser el guión de la obra de teatro, que ya lo llevo encaminadito y ya tengo la producción, tengo todo y está todo esperando a que termine el guión. Y después un corto, lo que pasa es que ese corto tendría que rodar fuera de España y tengo que organizar a mucha gente, ¿no? Pero sí, desde que termine con el guión de la obra de teatro ya me voy a poner con todas las cosas a la vez. Pues menudo 2023, entonces le espera entonces, entiendo. Sí, no me quejo y también es verdad que he ido posponiendo cosas, que eso también hace que ahora el 23 se ha cargado.
Y después, pues mucha gente que quiere empezar a trabajar conmigo y yo pues encantado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podemos saber de ti, de tus trabajos, redes sociales, Pues web? tengo la web, que es luisalbertoserrano.com, allí pueden ver todo lo que hago. Y después un proyecto que surgió durante el confinamiento, que me está dando muchas alegrías y que lo he continuado y cada vez está funcionando más, que es el blog. Yo nunca había pensado ser bloguero. También es verdad que nunca había pensado ser escritor, pero con el blog empecé porque la editorial Edalca, que publica mi novela en México, creó un trato con una revista, Dictamen BC, de Baja California, para que los autores de la editorial pudiéramos publicar artículos en esa revista. Y bueno, me dijeron que si yo quería publicar alguno, yo tenía uno en la cabeza, como te hablaba antes, tenía un artículo sobre el apoyo emocional que nos dimos los sanitarios a nosotros mismos durante el confinamiento. Porque sí es verdad que nuestras familias nos apoyaron, nuestros amigos nos apoyaron, todos nos apoyaban. O sea, ese no era el problema. El problema es que tampoco nosotros le estamos contando a nuestras familias cómo estábamos por no hundirlos más. Claro. Con lo cual el verdadero apoyo y las lágrimas que hubo eran en los vestuarios de nuestros hospitales, ¿no? Y entonces escribí ese artículo y bueno, me llamó Hamlet Alcántara, el director de la revista, y me dijo: oiga, mire, si me va a publicar a mí, me va a mandar usted artículos con esta calidad, yo le voy a publicar todo lo que me vaya mandando. Entonces dije: pues mira, voy a escribir otro, y empecé a escribir artículos de opinión, y a día de hoy los artículos en mi blog me los publican en 9 países. Vaya. O sea, una cosa que empezó para desintoxicarme la cabeza, hoy es un proyecto, ya proyecto, tiene su propia web, que es luisalbertoserrano.wordpress.com, y desde el año pasado empecé a escribir un noticiario los fines de semana, que se llama Fin de News, las noticias del fin de semana, y pongo tres noticias cortitas que ocurran durante la semana y las analizo desde mi perspectiva, ¿no? Esta semana, por ejemplo, que murió Nicolás Redondo, que era un sindicalista. Uh-huh. ¿De qué más escribí? Bueno, cositas. Ya estoy preparando para el fin de semana que viene la canción de Shakira y cositas así. O sea, justo le iba a decir eso, digo, seguro que hablará algo de... Sí, porque es sacarle un poquito de punta a todas estas cosas que van pasando, sí, ¿no? Noticias curiosas o bueno, desde cualquier punto de vista. La ironía del Yo digo, y esto es algo mío personal, Luis Alberto, los días suyos que tienen 36 horas o cómo lo hace para sacar tanto tiempo de... Hasta mis amigas más personales me preguntan: ¿de dónde sacas el tiempo? Porque después tengo que reconocer que encima soy un dormilón y que todas esas cosas. Sí, que disfrutas también. Yo creo que soy un organizado, ¿no? Soy un organizado, creo que también lo que decimos, a mí me gusta el ocio, o sea, yo soy una persona que me divierto, no he sentido encerrado el día en mi casa con proyectos. Lo que sí soy muy organizado y yo creo que ese es el secreto mío es ese, está claro. Pues Luis Alberto, ha sido un placer conocerte, la verdad que no nos conocíamos en persona, ha sido un verdadero placer. Igual. Saber además de los proyectos, esperamos que tengas un 2023 lleno de ellos, que se lleven a cabo y que podamos tenerte aquí explicándonos, y si no es con un libro, pues eso, con una obra de teatro o con lo que te apetezca, pero volverte a tener por aquí. Lo veremos, ya te digo, yo en Telde siempre me he encontrado muy querido, no descarto la posibilidad algún día de volver a dirigir cosas aquí. Y nada, hacer un llamamiento a los institutos de la zona que voy a empezar a dar durante este 2023, las Tres Reinas se va a convertir en conferencia. Bueno, nos ha convertido porque ya la estaba impartiendo en México. Tengo la conferencia de los 9 pasos de la sabiduría para jovencitos, y solo poner el ejemplo que en la escuela de Tlaquepaque di la conferencia a los alumnos a las 8 de la mañana y me pidieron que si la podía repetir para los profesores después, ¿no? Con lo cual vemos que la conferencia de los 9 pasos de la sabiduría, que son las conclusiones a las que llegan las reinas a lo largo de la novela, la quiero empezar a repartir por los institutos de aquí, de la zona. Qué bueno, pues animamos a los institutos a que se pongan en contacto contigo en este caso y poder disfrutarte y por supuesto de una obra que a mí me está dando muchas ganas de leerlo, porque además la historia esta nunca me había planteado los reyes, sus mujeres, ¿no? Siempre tenemos a ellos presentes y listo,
y que tengan ese papel tan importante y además esa historia de empoderamiento, ¿no?, de la mujer en esa época, sí, ¿no?, por así decirlo. Fue uno de los motivos cuando me decidí a escribir esta novela, pues fue uno de esos, ¿no? O sea, estas mujeres, la historia nunca se ha ocupado de ellas, siempre se ha ocupado de ellos tres, que son sí, hombres. efectivamente. Y ya te digo, el feedback que nos lleva de los lectores, pues es un poquito ese, ¿no? De decir, oye, me gustan los personajes. De hecho, fíjate, tengo una Iliana Boites es la que de la librería Saturno de Ciudad de México, cuando estuvimos allí presentando la FIL, que ella fue la que me presentó, porque es una de las personas que mejor conoce mi novela, me dijo, Luis, yo ahora creo que tú deberías escribir más cosas, porque las reinas se te hacen poco, te gustaría saber más de ellas, deberías escribir más cosas sobre las reinas. Digo, ay, pues podía hacerlo como contenido para mi web, voy a escribir relatos cortos con las reinas como protagonistas. Muy bien, pues como contenido para la web. Estaremos atentos para leerlo. Muchísimas web, gracias. lastresreinas.es. Ah, pues mira, también pues es bueno saberlo. Porque además a través de la web pueden pedir el libro. El libro aquí en Telde se vende en la librería Tabaiba. Vale. Allí lo pueden ir a buscar y en la web, en lastresreinas.es, pueden también tener el libro. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. No, un gracias placer, a ustedes. de verdad. Es la primera vez que vengo y espero que no sea la última. No, por favor, para que nos cuentes muchos proyectos, que eso siempre es bueno. Hablar de trabajo y más en este mundo del arte que es tan complicado. Gracias. Muchísimas gracias, A de ustedes. verdad, por estar. Y nosotros nos vamos, un segundito, nada, publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora.